Símbolo de peligro o alerta. Lo que te vamos a revelar no es solo una noticia fugaz. Es una profecía que creíamos olvidada, un warning escalofriante que ahora mismo está desatándose en el mundo. Jeanne Dixon, la vidente que asombró al siglo XX, predijo la caída Sokkin de un líder poderoso del sur. Pero lo terrifying no fue su captura, sino lo que ella vio después, un silencio inquietante. Un vacío mortal donde el engaño se alzará. Venezuela es solo el espejo. Este warning no es para ellos, es para ti. Si sientes que tu mundo se tambalea y anhelas comprender la hidden truth detrás del caos, necesitas saber cómo su destiny podría ser el tuyo. No te desconectes. Permanece con nosotros hasta el final, porque la profecía más oscura, la verdadera advertencia, es la que aún no te han contado. Pensaron que era solo otra crisis política, otro titular fugaz que ardería intensamente por un instante para luego desvanecerse en el ruido incesante del caos global. Otro tira y afloja por el poder. Otra nación en problemas, sí, pero nada más allá de lo predecible, ¿verdad? ¿Cuán equivocados estaban? Porque lo que se ha desplegado ante nuestros ojos, lo que está vibrando ahora mismo en el tejido de la realidad, en cada noticia que emerge de América del Sur, no es meramente político. Es profundamente, innegablemente, profético. Las advertencias de antaño, susurradas al viento por aquellos con el don de la segunda vista, han dejado de ser ecos distantes, meras anécdotas del pasado. Se han materializado. Están aquí. En este preciso instante, en las calles fracturadas y en los corazones divididos de una nación entera. Hace mucho, mucho tiempo, mucho antes de que las cámaras globales se volcaran hacia Venezuela con una incredulidad atónita, antes de que los expertos geopolíticos diseccionaran cada movimiento y los comentaristas debatieran incansablemente sobre el futuro incierto, una mujer con una visión más allá de lo mundano pronunció una advertencia que, en su momento, pareció una sombría, casi poética, abstracción. Ella, Jeanne Dixon, predijo con una claridad inquietante que un líder poderoso, un coloso surgido de las tierras del sur, caería de forma súbita e inesperada. Y cuando ese evento ineludible ocurriera, ella sentenció, no solo sacudiría los cimientos frágiles de una nación, sino que conmovería la propia alma, la esencia más profunda, de todo un continente. ¿Podría ser una mera coincidencia que hoy presenciemos el destiny de esas palabras? Y aquí estamos. Hoy. Presenciando cómo cada palabra, cada sombra de su visión, se cumple ahora. Venezuela, una nación una vez resplandeciente, una joya de riqueza y promesa, hoy se encuentra fracturada, desgarrada hasta la médula. Su antiguo presidente, alguna vez intocable, ahora capturado en un giro del destino tan Sokkin como devastador. Su pueblo, una población entera, se encuentra suspendida en el delicado e incierto espacio entre el alivio efímero y el miedo palpable, entre una esperanza tenue y una desolación abrumadora. Las palabras de aquella profeta no son ya un vestigio polvoriento de la historia ni una mera serie de coincidencias estadísticas. Son un clamor urgente, una alerta que se despliega en tiempo real, con una intensidad y una urgencia que no podemos, ni debemos, permitirnos ignorar. ¿Acaso no siente usted el peso de esta revelación profunda? Pero este momento, este colapso Sokkin que ha resonado con fuerza por los continentes y las salas de poder, es apenas el prólogo, el telón que se levanta. Porque la parte más terrifying de su profecía nunca se centró en la caída en sí misma. No. La verdadera advertencia, la que sigue helándonos la sangre y debería perturbar nuestro sueño, reside en lo que ella advirtió que vendría después. Qué oscuridad, qué pruebas inimaginables aguardan a una nación que ha sido desgarrada. ¿Y qué significado ominoso tiene eso para el resto del mundo? La sombra del caos se cierne, densa y ominosa, y lo que observamos no es un final, sino un comienzo. Un escalofriante inicio de una nueva era. ¿Estamos los cimientos de nuestra propia civilización listos para tal prueba? ¿Estamos verdaderamente preparados para el end times que ella vislumbró? Ella no era una política, ni buscaba el poder terrenal. No ostentaba ningún cargo público. No comandaba ejércitos ni controlaba vastas instituciones. Tampoco era una predicadora elocuente detrás de un púlpito, ni una científica rodeada de complejos datos e instrumentos de vanguardia. Y sin embargo, Jeanne Dixon, con una clarividencia que desafiaba toda lógica y comprensión mundana, previó eventos que incluso los líderes más poderosos y yapos, bien informados yapos, de su tiempo no pudieron siquiera imaginar en sus más oscuras pesadillas,
y mucho menos prevenir con toda su influencia. Su vida, su enigmático don, se entrelazan ahora de manera indisoluble con nuestro presente, con cada titular que leemos, con cada crisis que enfrentamos. La crisis venezolana, con sus matices de dolor, división y esperanza frágil, ¿es un evento verdaderamente aislado en el gran tapiz del destino? ¿O es, como ella sugestivamente insinuó, un espejo? Un sombrío reflejo que nos muestra, con una claridad inquietante, lo que podría suceder en cualquier nación, en cualquier sociedad que, a lo largo del tiempo, olvide sus raíces más profundas, su propósito divino, su fe inquebrantable. ¿Y si este temblor cataclísmico en el sur es, en realidad, un warning inequívoco para todos nosotros, un llamado a la introspección urgente? ¿Y si lo que está sucediendo allí, en este instante de inestabilidad y desesperación, de derrumbe económico y éxodo masivo, nos pide algo aquí, en nuestras propias vidas, en nuestras propias sociedades, en el núcleo de nuestra propia alma? Este es un warning que no puede ser acallado por el ruido del mundo. Es una práfesis que ha despertado de su letargo milenario, y su destino se entrelaza, de manera ineludible, con el nuestro. Las signs son inconfundibles para aquellos con ojos para ver las hidden truth que se revelan. ¿Quién era esta mujer, esta Jeanne Dixon, cuyo nombre resuena ahora con una urgencia tan perturbadora en el crisol de nuestro tiempo? Nacida en 1904, su vida no comenzó con la pompa de una figura pública, ni con el reconocimiento de una eminencia científica. Ella emergió, sin embargo, para convertirse en una de las prophetic voices más controversial y unsettling del siglo XX. Su existencia misma fue un enigma andante, un faro de clarividencia que proyectaba sombras sobre el futuro, a menudo para el desasosiego de quienes la escuchaban. ¿Fue su don una bendición o una carga inmensa? ¿Una mera coincidencia, o la manifestación de una destiny preordenada? Ella no era una política, y mucho menos ostentaba el poder en los corredores sagrados del gobierno. No se erigía como una predicadora carismática, electrizando multitudes con sermones ardientes desde un púlpito. Tampoco se hallaba en los laboratorios pulcros y esterilizados, rodeada de probetas burbujeantes y de la fría lógica de los datos científicos. No. Su esfera de influencia era de una naturaleza completamente diferente, y su sabiduría provenía de una fuente que el intelecto racional apenas podía comprender. Y sin embargo, Jeanne Dixon previó eventos, con una precisión escalofriante, que ni siquiera los líderes más poderosos y presuntamente informados de su tiempo pudieron siquiera imaginar, y mucho menos prevenir, a pesar de todo su poderío y sus vastos recursos. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿hay verdades ocultas más allá de lo que nuestros ojos mortales pueden percibir? Aquellos que la descartaban como una mera charlatana, o la tildaban de peligrosa por las verdades incómodas que revelaba, no pudieron ignorar la frecuencia aterradora con la que sus palabras regresaban del futuro, cargadas de la irrefutable proof. Su voz, a menudo un susurro en medio del estruendo del mundo, llevaba un peso y una autoridad que desafiaban toda explicación lógica. Sus predicciones, que para muchos parecían fantasías, para otros eran una ventana al alma de la humanidad, un reflejo de los signos de un tiempo que se desdobla ante nosotros con una velocidad vertiginosa. ¿Cómo podía una sola mujer poseer tal conocimiento, tal anticipación de los giros más cruciales de la historia? Los que la estudiaron de cerca, aquellos con la valentía de mirar más allá del escepticismo superficial, comprendieron algo mucho más profundo. Las profecías de Jeanne Dixon nunca fueron, simplemente, pronósticos políticos mundanos. No. Ellas portaban un spiritual weight innegable. Ella poseía la convicción inquebrantable de que, detrás de la cortina de los eventos visibles, detrás de cada elección presidencial, cada revolución violenta, cada colapso económico devastador, existían invisible forces at work. Fuerzas poderosas, etéreas, que no buscaban meramente el poder sobre los gobiernos y las instituciones efímeras de los hombres, sino que anhelaban una influencia mucho más profunda y trascendente, la influencia sobre los corazones humanos, sobre la fe inquebrantable de la gente, sobre la dirección moral intrínseca de la humanidad misma. Ella era el vessel, el conducto a través del cual estas verdades superiores se manifestaban. Sus visiones, sus strange visions, eran destellos de una realidad más grande, fragmentos de un tapiz cósmico que la mayoría de nosotros estamos demasiado ocupados para contemplar. Eran advertencias, no de un destino inmutable, sino de un camino que, si no se corregía, llevaría a la humanidad a un precipicio de su propia creación. Ella veía con el ojo del alma,
y lo que presenciaba no eran solo los movimientos de reyes y naciones, sino el latido del espíritu humano, sus triunfos y, más a menudo, sus fracasos. Podríamos estar, en nuestra ceguera moderna, negándonos a reconocer estas mismas invisible forces en juego en las crisis de hoy. ¿Podría el verdadero warning ser un llamado a mirar hacia adentro, antes de que sea irrevocablemente tarde? Su legado, por tanto, no es solo una colección de predicciones asombrosamente precisas. Es un recordatorio inquietante de que el mundo visible es solo una capa delgada que cubre un universo de fuerzas y propósitos mucho más vastos. Jeanne Dixon fue, en esencia, una observadora del alma humana, y sus prophetic voices nos hablan desde más allá del velo, no solo del pasado o del futuro, sino de la hidden truth de nuestro propio presente. Y es en esta verdad oculta donde reside la clave para comprender la alerta urgente que ahora se cierne sobre Venezuela, y quizás, sobre cada uno de nosotros. Mientras la sombra de la prófesis de Venezuela se cierne sobre nosotros, es imperativo que entendamos la magnitud y la historia de la vidente que la pronunció. Porque la credibilidad de Jeanne Dixon no se forjó en la especulación, sino en la escalofriante precisión de sus predicciones, que resonaron con una fuerza innegable en los anales del siglo XX. Sus palabras no fueron meras conjeturas, fueron destellos del Destiny, grabados en la piedra del tiempo mucho antes de que se manifestaran. Y el más shocking de estos vaticinios, el que grabó su nombre en la conciencia colectiva, fue el warning sobre la Destiny de un presidente estadounidense. Años antes de que la tragedia golpeara, cuando el mundo aún bailaba en la despreocupación de la inocencia, Jeanne Dixon predijo con una claridad perturbadora el asesinato del presidente John F. Kennedy. Esta no fue una vaga premonición, sino una warning específica, entregada en un momento en que tal calamidad parecía impensable. ¿Cómo pudo ella, una mujer sin acceso a información privilegiada, ver con tanta nitidez un evento que destrozaría no solo a una nación, sino que marcaría a una generación entera? Esta proof de su don es la piedra angular sobre la que se asienta su autoridad, un testamento ineludible de que sus prophetic voices no debían ser desestimadas. Pero el Destiny de Kennedy fue solo uno de los muchos hilos que Dixon logró desenmarañar del complejo tapiz del futuro. Sus visiones se extendían mucho más allá de los confines de una sola nación. Ella warned of the rise and fall of global leaders, observando las mareas cambiantes del poder con una perspectiva que solo los ojos proféticos pueden alcanzar. ¿Cuántos líderes han ascendido y se han desvanecido desde entonces, sus reinados efímeros confirmando las sombras que ella ya había vislumbrado? Las prophetic voices de Dixon también anunciaron the eruption of wars, conflictos devastadores que desgarrarían naciones y redefinirían el mapa mundial. Las cicatrices de esas guerras aún persisten, monumentos sombríos a la precognición de una mujer. ¿Fueron sus visiones un reflejo de un futuro inmutable o un warning compasivo, una oportunidad perdida para alterar el curso de la historia? La pregunta sigue flotando en el aire, un recordatorio inquietante de que los signos de calamidad a menudo se ignoran hasta que es demasiado tarde. Además, ella previó disasters that would scar nations, cataclismos naturales y tragedias provocadas por el hombre que dejarían una marca indeleble en el alma colectiva. Desde terremotos hasta pandemias, los Echoes of Tomorrow de Dixon eran un preludio unsettling de la fragilidad de la existencia humana frente a las fuerzas incontrolables. Estas predicciones, tan variadas como aterradoras, pintan el retrato de una vidente con una conexión profunda con los hilos invisibles que tejen el destino. Quizás lo más profundo de sus advertencias fue su discernimiento de periods of deep spiritual crisis that would leave humanity questioning its moral compass. Ella vio más allá de los eventos superficiales, penetrando en el corazón de la condición humana, revelando una batalla que se libraría no en los campos de batalla, sino en el alma misma de la civilización. ¿Acaso no vivimos hoy en uno de esos tiempos, donde la brújula moral de la humanidad parece haber perdido su norte, donde los valores se erosionan y la fe se tambalea? Sus palabras, dichas hace décadas, resuenan con una uncanny accuracy en el presente. Algunos, en su afán por mantener el orden del mundo conocido, la desestimaron como una casualidad afortunada, un mero accidente de la probabilidad. Otros, más cautelosos o quizás más temerosos de la verdad, la tildaron de dangerous, pues sus predicciones tenían el poder de desestabilizar la cómoda ilusión de control. Pero incluso her critics could not ignore how often her words returned from the future carrying proof. Era una verdad ineludible, un hecho frío y duro que ningún escepticismo podía desvanecer. La evidencia era abrumadora, el patrón inconfundible. Por lo tanto, al mirar hacia el warning que ahora se despliega en Venezuela, no estamos confiando en la fantasía de un charlatán, sino en la voz de una profeta cuya uncanny accuracy ha sido proven una y otra vez.
Su legado no es solo de predicciones, sino de una comprensión profunda de las hidden truth que subyacen a la realidad. Y si su pasado es un prólogo, entonces lo que se revela ahora sobre Venezuela es un capítulo que no podemos darnos el lujo de ignorar. Los signs están por todas partes, para aquellos con los ojos para ver y los oídos para escuchar los echoes of tomorrow que ella ya había percibido. En medio de las profecías más célebres de Jeane Dixon, aquellas que hablaban de presidentes estadounidenses o de guerras globales que convulsionarían el planeta, existía una advertencia que, durante décadas, permaneció sumergida. Una profecía casi olvidada, sepultada en páginas que pocos se molestaron en leer, carente de la inmediatez espectacular o del morbo que atrae a las masas. Pero a pesar de su aparente invisibilidad, esta premonición sobre Venezuela llevaba consigo un chilling weight, un presagio que ahora, con cada día que pasa, se revela con una claridad desgarradora y una fuerza ineludible. ¿Por qué una advertencia tan crucial fue relegada a las sombras, ignorada por el alma de un continente? Imaginen, si pueden, a Venezuela en aquellos tiempos. Una nación que alguna vez shining with beard, beauty, and promise. Un faro de prosperidad en el sur, admirado por muchos, envidiado por otros. Era una tierra thriving, rich in oil, sus entrañas rebosantes de oro negro que prometía un futuro de abundancia. Sus Christian tradition era fuerte, una columna vertebral espiritual que parecía inquebrantable, anclando su identidad en valores profundos. La confianza en su destiny era palpable, su futuro, a primera vista, parecía tan seguro como el amanecer. Nadie, en su sano juicio, podía imaginar que un país tan bendecido se convertiría en el símbolo del sufrimiento, el éxodo y el caos que hoy presenciamos. ¿Fue esta prosperidad, paradójicamente, el velo que impidió ver la hidden truth? Es precisamente por su aparente estabilidad y bendición que la warning de Dixon fue overlooked. ¿Quién creería que un país tan próspero podría intercambiar su stability for scarcity? Que sus iglesias se llenarían, no de oraciones de gratitud, sino de un clamor desesperado, un lamento colectivo que se elevaría al cielo. Que millones de sus hijos huirían de su patria, llevando consigo poco más que recuerdos dolorosos y el peso insoportable del grief. Estas palabras, en su momento, sonaron poéticas, incluso abstractas, pero hoy resuenan como una crónica profética de la desolación. La frase y quote, ignored by the soul y quote, adquiere ahora un significado emotional y trágico que nos hiela el corazón. Dixon no solo predijo la caída, sino que diagnosticó su causa más profunda. Ella warned that Venezuela y Apos, ese fall would not come from an external enemy, no de una invasión militar o de una bomba destructora. No. El verdadero warning era mucho más insidioso, más íntimo. Vendría from a slow erosion within. Un lento goteo de la verdad, un silencioso abandono de los spiritual foundations que habían sostenido a la nación. Sería la apertura de puertas a la deception, al pride y al fear, todos disfrazados astutamente como comfort and progress. Era la profecía de una nación que, pieza a pieza, se desmantelaría a sí misma, un destiny autocreado por la ceguera de su propio espíritu. Cuando Dixon habló de Venezuela, su mensaje trascendía la política. Era una warning sobre una nación que, una vez brillante, descendía lentamente hacia la confusión, la división y el silence. No era sobre la caída por fuerza bruta, sino por una fragilidad interna, una enfermedad del alma. Este slow erosion within es lo que la hacía verdaderamente terrifying. No es el estruendo de las bombas, sino el susurro de la decadencia. Este es el warning que ahora se alza desde las cenizas de una nación, un mirror para todos nosotros, y nos obliga a preguntar, ¿estamos en el proceso de esa misma erosión silenciosa en nuestras propias sociedades, ignorando las signs hasta que sea demasiado tarde? En el corazón de la profecía de Jeane Dixon sobre Venezuela, se vislumbraba una figura. Una silueta ominosa, la de a man clothed in darkness rising in the south. Esta no era la imagen de un tirano obvio, de un déspota que se impone por la fuerza bruta desde el primer día. No. Dixon fue mucho más sutil y mucho más terrifying en su descripción. Este líder, dijo ella, ascendería envuelto en el manto de la esperanza, hablando el lenguaje del rescate, la dignidad y el national pride. Al principio, he would be praised, celebrated, trusted, visto como el símbolo mismo de la resistencia y la fortaleza, el salvador que la nación anhelaba desesperadamente. ¿Podría una nación, cegada por la promesa, entregar su destiny a tal figura? Pero, como Dixon advirtió con una precisión escalofriante, con el tiempo, the weight of his rule would begin to suffocate the very people who once believed in him.
no solo económica, ni políticamente, sino de manera más profunda y unsettling, spiritually. La grip de este líder se iría tightening lenta pero inexorablemente. Lo que comenzó como promesas de igualdad y justicia se endurecería gradualmente en control absoluto. Lo que fue ofrecido como protección, se transformaría en vigilancia constante. Y lo que se predicó como unidad, mutaría en una división profunda y polarizante. El mecanismo de su control era la clave del warning de Dixon: "A would rule through emotional loyalty, through identity, through convincing the people that without him they were nothing". Este es el aspecto más dangerous de la prophecy. No la fuerza de las armas, sino la manipulación del corazón y la mente. La gente le seguiría, escribió ella, because they are afraid to look elsewhere. Esta línea, más que cualquier otra, lleva un terrifying weight en nuestros días, y se convierte en un mirror para la condición de la humanidad en muchos lugares del mundo. ¿Cómo puede una sociedad caer en tal cautiverio psicológico, atada a familiar chance rather than risk freedom? Dixon creía que when leaders become idols, nations lose their ability to see clearly. Y una vez que la claridad se pierde, truth becomes negotiable. Esto no es solo una observación política, sino una profunda spiritual crisis. Cuando la figura del líder se eleva por encima de la verdad objetiva y de los principios morales, la nación comienza su lenta deriva hacia la ceguera. La fe se convierte en un hábito vacío, la discernimiento en silencio, y la verdad, en una mercancía intercambiable. Este slow transformation es el corazón del warning de Dixon. Conexión 2024 a 2025, el espejo global. Esta descripción de un líder carismático que sube al poder prometiendo un rescate mientras consolida su control, no es exclusiva de la prophecy venezolana. De hecho, los signs de este patrón se están formando y endureciendo en el escenario político mundial de 2024 a 2025. Movimientos populistas y personalidades fuertes, en muchos países, vemos el ascenso de líderes que capitalizan el descontento popular, presentándose como la única solución a problemas complejos. Se construyen cultos a la personalidad alrededor de ellos, donde la crítica es vista como traición y la loyalty al líder se fusiona con el patriotismo. Polarización social y erosión de la verdad, la división dentro de las sociedades ha alcanzado niveles críticos. La información se filtra a través de lentes ideológicos, y la truth becomes negotiable. Esto se ve en el aumento de la desinformación, las fake news y la dificultad para encontrar un terreno común. El miedo como herramienta de control, el miedo a un quote, otro quote, externo o interno es utilizado para cohesionar el apoyo al líder, reforzando la idea de que without him they were nothing. Esto conduce a una tightening grip sobre las libertades individuales y la vigilancia estatal. Estos current trends son un unsettling reflejo de lo que Dixon previó para Venezuela. No es que estos líderes sean necesariamente el quote, hombre vestido de oscuridad quote, que ella describió, sino que las condiciones que permiten su ascenso y consolidación de poder son alarmantemente similares. La grip del liderazgo a través de la emotional loyalty y la distorsión de la verdad no es un fenómeno aislado, sino una prophecy que ahora resuena en un coro global. La hidden truth es que esta spiritual blindness que Dixon vio, esta incapacidad de las naciones para ver claramente cuando sus líderes se convierten en ídolos, es una condición universal. Y el warning de Venezuela, por lo tanto, no es solo sobre un país, sino sobre el destiny de cualquier sociedad que permita que su patriotism se difumine con la dependence ciega en un solo hombre. ¿Estamos aprendiendo de estos signs que se manifiestan now, o estamos condenados a repetir los errores, a caer en el mismo trap del spiritual sleep que Dixon advirtió con tanta urgencia? Y entonces llegó el momento. El día que Jeanne Dixon, con una precisión escalofriante, había vislumbrado décadas atrás. El destiny de una nación, sellado en las arenas del tiempo, se manifestó con una fuerza abrumadora. El 3 de enero de 2026, el mundo entero se detuvo, congelado en una incredulidad shocking, mientras los informes confirmaban la noticia que nadie creía posible: el presidente de Venezuela, ese líder de larga data cuya mano había apretado la garganta de la nación, había sido capturado y sacado del país por fuerzas de los Estados Unidos. ¿Fue esto el fin de una era, o el comienzo de un warning aún más profundo? La capital, Caracas, una ciudad acostumbrada a la vibración de la vida, se vio convulsionada. Explosiones resonaron por las calles desoladas, un eco ominoso de un viejo orden desmoronándose. Las sirenas, con su lamento agudo y persistente, cortaron la oscuridad de la noche, tejiendo una banda sonora de caos y desesperación. Las redes sociales, espejos digitales de la conciencia global, se inundaron de imágenes shocking,
columnas de humo que se alzaban hacia el cielo, rostros marcados por la confusión, la incredulidad. Algunos clamaron Liberation. Otros, con voces temblorosas, denunciaron Invasion. Pero debajo de todo ese ruido, más allá de los argumentos políticos y los titulares llamativos, algo mucho más profound estaba teniendo lugar. Un spiritual turning point había comenzado. Dixon, en su profunda sabiduría, nunca nombró fechas específicas en sus prophecies, ni ejércitos, ni líderes. Y sin embargo, la precisión con la que advirtió sobre un final forzoso se siente unsettling ahora. Ella habló de una figura poderosa que sería removida no por el voto popular, ni por una reforma interna, sino by force. Y dijo que cuando eso sucediera, el silencio que seguiría shake the south. No las explosiones ensordecedoras, no la acción militar ruidosa, sino el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio tiene un poder revelador, un poder para exponer lo que el ruido incesante había ocultado durante tanto tiempo. Este eerie silence era el warning más potente de todos, un signo de que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Fuera de Venezuela, las reacciones fueron inmediatas y profundamente emotional. Los políticos emitieron declaraciones grandilocuentes. Los analistas llenaron las pantallas con especulaciones interminables. Los partidarios del cambio celebraron lo que veían como la justicia finalmente servida, un destino largamente esperado. Los críticos, por su parte, advirtieron sobre un precedente peligroso, un quiebre en el orden internacional. Pero dentro del país, la temperatura emocional era entirely different. No hubo una celebración generalizada. No hubo un alivio unificado que se desbordara por las calles. En cambio, una profunda confusión se mezcló con un agotamiento heavy. Años de resistencia habían drenado a la gente de las emociones fáciles. Incluso la esperanza, tan vital para la supervivencia humana, se sentía ahora como una carga pesada. Dixon, con una disturbing clarity, previó este momento. Ella creía que la remoción de un gobernante no se sentiría como una victory para aquellos que habían sufrido bajo su yugo. Se sentiría como estar de pie en una habitación después de que los muebles han sido arrancados, inseguros de dónde sentarse, inseguros de lo que permanecía intacto. The greatest test of a nation comes not when power is taken, but when responsibility returns to the people. ¿Qué hará una nación cuando se enfrente a su propio reflejo en ese espejo? Este spiritual pause es el verdadero crisol, la verdadera prophecy de la que ella nos había advertido. El destiny de Venezuela, y quizás el nuestro, pende ahora de un hilo en ese silencio inquietante. La caída de un líder, el colapso de un régimen, son eventos que a menudo ocupan los titulares y consumen nuestra atención. Pero Jeanne Dixon, con su visión penetrante, nos advirtió que estos son meros síntomas, ecos superficiales de una enfermedad mucho más profunda. La verdadera calamidad, el trucos que una nación paga, no es económica o política. Es espiritual. Ella habló de la spiritual blindness, ceguera espiritual, una condición insidiosa que se arraiga lentamente en el alma de un pueblo, hasta que las mayores caídas happen quietly from the inside out. ¿Cómo llega una nación a esta spiritual blindness, y qué signs la anuncian? Dixon describió un destiny trágico, una nación trading stability for scarcity. Pero la advertencia más unsettling iba más allá de las riquezas materiales. Habló de un pueblo que would trade its soul for comfort, y que discover to late that comfort was the trap. ¿Qué precio tiene la comodidad cuando se sacrifica la verdad, la integridad y la fe? Esta es la pregunta que la prophecy de Venezuela nos obliga a enfrentar, un warning resonando en cada fibra de nuestra existencia, un mirror para nuestras propias sociedades obsesionadas con la conveniencia. En el corazón de esta ceguera espiritual se encuentra lo que Dixon llamó spiritual sleep, sueño espiritual. No es un estado de inactividad total. Es una condición en la que people still breathe, still vote, still work, cumplen con las rutinas de la vida diaria, pero no longer sí. La verdad se vuelve optional, una cuestión de perspectiva personal en lugar de un ancla inmutable. La fe se convierte en un habit vacío, un rito sin convicción, despojado de su poder transformador. Y el discernimiento, esa capacidad vital de distinguir entre la luz y la sombra, es reemplazado por un silence cómplice, un asentimiento pasivo a la corriente. ¿Podría ser que el warning de Dixon se aplica a la aparente normalidad de nuestras propias vidas? Las consecuencias psicológicas de este spiritual sleep son profound y terrifying. Dixon creía que emotional numbness was one of the greatest casualties of prolonged suffering.
Cuando un pueblo es sometido a años de promesas rotas, de ahorros desvanecidos, de silencios forzados y de incertidumbre constante, algo dentro de ellos se quiebra. La expectativa misma se reconfigura. When people stop expecting goodness, they stop reaching for it. No sueñan con un futuro mejor, sino que se preparan para la próxima pérdida. Es un estado de resignación que apathy kills quietly, convenciendo a la gente de que nada importa lo suficiente como para luchar por ello, que la verdad es negociable y que la fe es opcional. Este emotional numbness es el true crisis que Dixon vio. No es el colapso del sistema, sino el agotamiento del alma. La práfesis de Venezuela no es simplemente sobre un líder o una economía, es sobre la profunda erosión del espíritu humano cuando el comfort se valora más que la conviction, cuando la apariencia se prefiere a la verdad. Es un warning desgarrador sobre el destiny de cualquier nación que, en su búsqueda de lo material, olvide el spiritual cost. ¿Estamos dispuestos a mirar ese mirror y reconocer los signos de ceguera en nuestro propio reflejo? Jeane Dixon nunca concibió la crisis de Venezuela como un evento aislado. En sus visiones, era un signal, una campana que resonaba a través de las fronteras, no para sembrar el pánico, sino para convocar a la introspección. Venezuela, con su profunda caída, se convertiría en a mirror reflecting what happens when any nation forgets who it is and where its strength truly comes from. Es una práfesis que trasciende la geografía, un warning que nos obliga a mirar más allá de las fronteras y a cuestionar los cimientos de nuestra propia existencia. Casi inmediatamente, la Ripple Westfeld beyond Venezuela y Apos, S. Borders. Las protestas estallaron en países vecinos. Los gobiernos emitieron warnings y promesas de tranquilidad. Las fronteras se endurecieron. La presencia militar aumentó, un signo visible de la tensión política que se extendía. Pero spiritually, something else was happening. Una quiet unease spread across Latin America. Una pregunta, casi un susurro, se elevó en iglesias, hogares y corazones. ¿Could this happen here? No era una pregunta de mera curiosidad, sino de reconocimiento, un eco del destiny que Dixon había presagiado. Conexión 2024 a 2025, la onda expansiva de la crisis moral. Esta onda de la práfesis no es un fenómeno del futuro distante, se está expandiendo now, en 2024 y 2025, de maneras que resuenan con las palabras de Dixon. Crisis de liderazgo y confianza, en muchas naciones, la fe en las instituciones políticas y en los líderes se está desmoronando. Escándalos de corrupción, promesas incumplidas y una percepción de desconexión entre los gobernantes y el pueblo generan una quiet unease similar. Los líderes se vuelven ídolos falsos, y cuando caen, el vacío que dejan es terrifying. Decadencia moral y social, la spiritual blindness de la que Dixon habló se manifiesta en una creciente social decadencia social, la fragmentación familiar, el aumento de la violencia, la adicción a las distracciones y la erosión de los valores éticos. La gente se siente disconnected from its meaning. Polarización ideológica, la división entre diferentes facciones sociales y políticas se profundiza, a menudo impulsada por narrativas de miedo y desconfianza. Esta confusión y división reflejan la pérdida de una brújula moral unificada. Intervención externa y sus límites, la intervención de Anouchie Force, Clouding Light, ya sea en forma de ayuda humanitaria o de presión geopolítica, es un patrón recurrente. Pero, como Dixon advirtió, estas intervenciones son a menudo a mirror, no una salvación. Political frameworks can be redesigned. Economies can be stabilized. Leadership can be replaced. But none of that restores identity. La verdadera curación debe provenir from the inside out, un warning de Dixon que sigue siendo profound. Dixon creía que Venezuela actuaría como un mirror para otras naciones, revelando la fragilidad de los cimientos construidos sobre el pride, la apariencia y una fe superficial. Ella dijo que muchos gobiernos se darían cuenta demasiado tarde de que su estabilidad dependía no de su fuerza aparente, sino de su silence. Silencio sobre la corrupción. Silencio sobre la moráldica. Silencio sobre la spiritual drift. Esta práfesis no golpea nuestras puertas, está parada en el umbral, exigiendo que miremos su reflejo. ¿Estamos preparados para ver la hidden truth que nos revela este mirror now? Después de que el ruido se desvanece, después de que el líder es removido, después de que las manos extranjeras se retiran o se reposicionan, comienza una crisis mucho más silenciosa. Una crisis que rara vez es capturada por las cámaras o que no se vuelve viral en las redes sociales. Jeane Dixon la llamó The Famine of Meaning, la hambruna de significado.
Esta es la práfesi más terrifying de todas, porque ataca el alma misma de una nación, un warning que nos susurra que el verdadero destiny de un pueblo puede ser un vacío autoimpuesto. Dixon creía que las naciones no colapsan de repente. They empty first. Los sueños se desvanecen. El propósito se erosiona. La fe, una vez un refugio, se convierte en una rutina vacía, sin la fuerza vital que le da sentido. Y para cuando la gente se da cuenta de lo que ha perdido, they no longer remember how to ask for it back. Es la práfesi de un pueblo que camina por la vida diaria como sombras, sobreviviendo pero no viviendo, existiendo pero sin esperar ya nada más grande que la simple subsistencia. Sus bocas podrían tener hambre, dijo ella, pero sus almas se morirían de inanición. Esta es la condición unsettling que ahora enfrenta Venezuela, y la que Dixon nos advirtió que sería el true crisis. Años de promesas rotas, de ahorros esfumados, de silencios forzados y de incertidumbre constante han hecho algo mucho más dañino que el colapso económico, han remodelado la expectativa misma. Muchos ya no esperan la bondad. Esperan la resistencia. No sueñan con un futuro. Se preparan para la próxima pérdida inevitable. Esta emotion el namnis es la etapa final del sufrimiento prolongado, cuando la gente deja de preguntarse el por qué y simplemente acepta que el dolor es normal, un signo de su nuevo destiny. Y es aquí donde una nación se vuelve más vulnerable, advirtió Dixon. No a la invasión. No a la dictadura. Sino a la apathy, apatía. Porque apathy kills quietly. Convence a la gente de que nada importa lo suficiente como para luchar por ello, que la verdad es negociable, que la fe es opcional, que la supervivencia es todo lo que hay. Este estado de spiritual exile es donde un pueblo vive en su tierra, pero está desconectado de su significado más profundo, respirando, pero sin creer que fueron creados para algo más. Es un warning escalofriante sobre un fin no por cataclismo, sino por la lenta disolución del espíritu. Porque the true crisis will begin after the fall. Cuando se forma un vacío, algo siempre se apresura a llenarlo. Si la verdad no da un paso adelante, lo hará el engaño. Si la humildad no se eleva, el orgullo lo hará. Si la fe no despierta, el miedo gobernará sin control. When the lion is gone, escribió ella, the serpent will speak. Esta práfesi no es un presagio distante, es un warning que resuena now, en cada sociedad donde la apathy y la famine of meaning comienzan a echar raíces. Un mirror para el alma de nuestra propia civilización. Podemos, en este season of reckoning, escuchar el warning antes de que el abrazo mortal de la apathy nos reclame por completo. A pesar de las sombras y los warnings sombríos que hemos explorado, Jeanne Dixon nunca creyó que el colapso fuera la última palabra. Ella vislumbró que el sufrimiento, paradójicamente, podía convertirse en soil, tierra fértil para un nuevo comienzo. Esta es la parte de su práfesi que nos ofrece una chispa de hope, un path towards hope and restoration, un warning imbuido de mercy. La práfesi no es un fat inmutable, sino una advertencia dada a tiempo, early enough to change direction, si tan solo la humanidad estuviera dispuesta a escuchar. En sus escritos menos conocidos, Dixon habló de small movements beginning in the margins. No en los palacios del poder, ni en los gobiernos grandilocuentes, ni siquiera en las grandes iglesias llenas de rutina. Sino en las cocinas, en las salas de estar, en quiet gatherings where people prayed not out of habit, but out of desperation. Ella creía que revival never begins where power once lived. It begins where pain remains. Es en la vulnerabilidad, en el quebrantamiento honesto, donde la verdadera transformación puede echar raíces. Un signo de que la hidden truth está en la fe sencilla. Esto es lo que empezamos a ver, más allá de los titulares y la política, en Venezuela. Algo sutil se está moviendo. Familias que rezan juntas de nuevo. Escrituras leídas en silencio. Lágrimas que caen no solo por el miedo, sino por el arrepentimiento. Dixon creía que cuando las ilusiones finalmente se desmoronan, la honestidad se vuelve posible. Y cuando aparece la honestidad, la transformación puede comenzar. Alan can still be redeemed, escribió ella, even when it forgets its name, if its people remember their creator. Esta era su hope, un destiny de redención posible. Pero ella fue clara, la renovación no es automática. Requiere una response. Después de la caída, la gente se encontraría en una encrucijada. Un camino conduce más profundo en la distracción, el resentimiento y la culpa. El otro conduce hacia la humildad, el arrepentimiento y la verdad.
Ella creía que las naciones no son juzgadas por cómo ascienden, sino por cómo responden cuando caen. Y la response de Venezuela, dijo ella, resonaría mucho más allá de sus fronteras. Es un warning para cada uno de nosotros, ¿qué camino elegiremos now? La solución, el way out de la spiritual blindness y de la famine of meaning, es un awakening. Un return to truth. Un remembrance de quienes éramos, de dónde venía nuestra fuerza, y de que no man, no system. No ideology was ever meant to replace God. La curación debe venir from the inside out, no de parches externos. Requiere que confrontemos el forgetfulness de nuestros valores, nuestro propósito y nuestra conexión con lo divino. Dixon afirmó que God was closest in moments like this, en el temblor de una nación, pero solo si el quebrantamiento era honesto. Opeis never gone where fight remains. Incluso en el colapso, incluso en el silencio, incluso cuando las naciones tiemblan y los líderes caen. Ella creía que Dios no había terminado con ningún pueblo dispuesto a escuchar. The storm would come, dijo ella, but it would not drown to rooted in truth. El temblor sería feroz, pero what was built up would stand. Este no es un tiempo para una fe tibia, para una creencia cómoda, para observar la historia desarrollarse desde la distancia. This is a time to awaken, to return, to rebuild. Not systems, but hearts. El mensaje final no es, en última instancia, sobre Venezuela. Es sobre US. Y el eco de su warning sigue resonando. What happens there, she warned, will ask something of you here. Es un call to action, un destiny que podemos moldear con la conviction de nuestros corazones, con la fight que Dixon nos recordó que nunca se pierde. Este es el spiritual turning point. ¿Estamos listos para reveal? Hemos caminado juntos por el valle de la sombra. Hemos desvelado los warnings proféticos de Jeanne Dixon, no para sembrar fear, sino para encender la luz de la preparation. Recuerda esto, la prophecy no es un fat inmutable que nos condena. Es un acto de mercy. Una alerta divina, dada a tiempo, para que podamos change direction. Para que podamos despertar. Para que podamos reconstruir. Porque incluso cuando las naciones tremble y los líderes caen. Incluso cuando el mundo exterior parece desmoronarse en el caos. Hay una verdad hidden truth que perdura. Tu alma. Tu fe. Aquello que está rooted in truth dentro de ti, no puede ser destruido. La hope nunca se extingue donde la fight permanece viva. No estamos solos en este season of reckoning. Dios está más cerca en los momentos de mayor quebrantamiento. Ahora, te invito a unirte a un awakening colectivo. Un movement de corazones que buscan la verdad. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, si sientes la urgencia de estos signs que se despliegan now, no guardes esta verdad para ti. Compártelo. Despierta a otros. Que esta prophecy sea un mirror, pero también una brújula. Y en este instante, te pido un pequeño pero poderoso acto de fight. Deja un comentario abajo. Escribe, creo. O amén. Deja que tu voz sea un testimonio. Una declaración de hope y conviction en medio de la confusión. Que sea nuestra ancla en estos tiempos inciertos. Que Dios te bendiga. Que su luz guíe tus pasos. Y que la paz esté contigo, siempre.